hacer, pero como un recuento de eso de matemática, ¿de acuerdo? Es decir, básicamente es de lógica proposicional y de teoría de conjuntos, porque toda esta probabilidad está basada en eso, en los conjuntos, en las operaciones entre conjuntos. Repito, entonces, vamos a empezar por ese ladito. ¿Listo? Bueno. Ya. Bueno, entonces vamos a trabajar como primer temita, lo que es una proposición matemática. Bueno, ya dejamos ahí, ahora definimos qué es eso de una proposición. Vamos más bien con el ejemplo número 1. La llamamos la proposición P sub 1. Por ejemplo, podemos decir Vélez no es de Boyacá. Esa es una proposición. Un ejemplo número 2. Pudiera ser, la podemos llamar P sub 2, proposición 2. Por ejemplo, el 2 es un número impar. Y la número 3, P3, bueno, decimos que el 3 de noviembre del 2058 a las 2:31 p.m., a las 2:31 de la tarde, lloverá. ¿Listo? Pensemos en esas proposiciones. Buenas tardes. Buenas tardes. La releo entonces. Proposición 1. Vélez no es de Boyacá. La proposición 2. 2 no es un número impar. Y la número 3, el 3 de noviembre del 2058 a las 2:31 lloverá. Bueno, ¿qué podemos decir con respecto al ejemplo número 1? Cuando me dicen Vélez no es de Boyacá, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir cuando nos dicen en la proposición 2, el 2 es un número impar? ¿Y qué podemos decir si me dicen que el 3 de noviembre del 2058 a las 2:31 lloverá? Todos serán La iguales. primera es verdadera. La segunda es Perdón, falsa. la primera es verdadera. Vélez no es de Boyacá, la primera es verdadera, la segunda, La segunda es ¿verdadera o falsa. falsa? Y la tercera La pues no se segunda, sabe. ¿cómo es? La segunda, ¿cómo es? ¿Verdadera o falsa? Falsa. Falsa. ¿Y la Y en la tercera es tercera no verdadera se o sabe. es falsa? No se sabe. Esa no se sabe, ¿cierto? Ahorita están con predicciones de tiempo, pero de pronto por ahí para mañana, para la semana entrante. Pero ¿qué vamos a saber ahí casi dentro de 30 y pico de años? Si lloverá o no lloverá, y no, peor que nos dicen a las 2:31. Entonces, evidentemente, esta última, la P3, esa no es proposición. En consecuencia, ¿qué puedo entender como una proposición? Pues simplemente esto, Vélez no es de Boyacá, es lo que en español llama uno una frase o una oración. Aquí lo vamos a llamar un enunciado. Entonces, una proposición no es más que un enunciado del cual se puede decir si es verdadero o es falso. Y un valor de esos excluye el otro. Es decir, si es verdadera, ya no es falsa. Y si es falsa, ya no es verdadera. Entonces, estaríamos frente a esas proposiciones que serían de tipo simple. ¿De acuerdo? Bueno,
Vamos con el ejemplo número 4. Ejemplo 4. Ahí en 30 segundos, por favor, móntense una proposición de lo que ustedes quieran. Háganle 30 segunditos, por favor. Mañana no es sábado. ¿Perdón? Mañana. Mañana no es sábado. Mañana no es sábado. No es sábado. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero, perfecto. Escucho, no voy a escribir, escucho otra por ahí. ¿Quién más? ¿Una dama? ¿O un caballero? Cualquiera. Otra proposición, léala nada más. La capital de Colombia es Bogotá, profe. La capital de Colombia es Bogotá. Perfecto. Y ahí podemos montar ejemplos de historia, ejemplos de geografía, de biología, de química, de matemática, de todo lo que queramos, ¿cierto? Vamos con el número 5. Ejemplo número 5. Vamos a suponer que me dicen negar la proposición P sub 1. ¿Cómo se niega una proposición? El símbolo de negación es una ondita así y se dice es falso o no P sub 1. ¿Cuál sería la negación de P sub 1? P sub 1 es Vélez, no es de Boyacá. ¿Cómo nos quedaría la negación? Escucho. ¿Cómo No entendí. quedaría? ¿Cuál sería la negación de la proposición 1? La proposición 1 dice Vélez Pues, no es de Boyacá. Vélez es de Boyacá, ¿no? Sí, señor, le quitamos el no. Simplemente Vélez es de Boyacá. Es de Boyacá. Listo. Si decimos nosotros Vélez es de Boyacá, ¿esa proposición es verdadera o es falsa? Falsa. Falsa. ¿Y por qué es falsa? Porque la primera era verdadera, mire. Entonces, cuando yo niego una proposición, lo que hago realmente es cambiarle el valor de verdad. Es decir, si es verdadera esa proposición, la cambio a falsa. Entonces, si yo tengo una proposición P, las posibilidades para P son que puede ser verdadera o que puede ser falsa. ¿De acuerdo? Verdadero o falso. Y si me dicen que niegue P y resulta que P es verdadera, su negación sería falsa. Y si P es falsa, su negación sería verdadera. Entonces, eso es lo que llama uno la tablita de la negación. Señor. Ay, mira, y te preguntan. Listo. ¿Te pertenece? Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Listo? ¿Clarito? Esa sería la negación. Listo. Seguimos. Entonces, nosotros perfectamente podemos asociar esto de una vez con conjuntos. Entonces viene el ejemplo número 6. Ejemplo 6. Dice, sean los conjuntos. Por ejemplo, el conjunto A. Coloquémoslo finito. Tiene como elementos el número 1, el número 3, la letra M y la letra T. ¿Cierto? Naturalmente, este conjunto A debe ser tomado de un conjunto grande. Entonces, ese conjunto grande habitualmente se llama el referencial. Y ese referencial entonces va a tener, por ejemplo, tiene el 0, naturalmente tiene el 1, tiene la T, el 3, la M y, por ejemplo, la H. Ese sería el conjunto E. Y a partir de eso, entonces nosotros podemos decir, simplemente valorar
cada una de las siguientes proposiciones. La primera, decimos, uno pertenece o es elemento del conjunto A. Entonces, eso ya se convierte en una proposición. Repito, uno pertenece a A. Ese es el símbolo de pertenece. Entonces, ahí le podemos colocar verdadero o falso. La segunda, T no pertenece a A. La tercera, 0 pertenece a A. La cuarta, por ejemplo, 3 pertenece al conjunto A. Y la quinta, H no pertenece al conjunto A. Y la sexta, dejémosla ahí como con rojo para que la pensemos. A es subconjunto del conjunto E, o lo que es lo mismo, todos los elementos de A son elementos de E, o en un español más sencillito sería la A es un hijo de la E. Por favor, coloquemos esos valores de verdad, verdadero o falso. Colóquenlos. 30 segunditos. Bueno, ayúdenme, por favor. La primera, uno es elemento de A, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, Perfecto, profe. perfecto, gracias. T no es elemento de A, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. 0 es elemento de A, Falso. falso. 0 no está en A, perfecto, falso. 3 es elemento de A o pertenece a A, mejor. Verdadero. Verdadero. H no es elemento de A, Verdadero. verdadero, porque ahí no está. Y el último, A es un hijo de E. A es subconjunto de E. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro, todos los elementos de A pertenecen a E. ¿Listo? Entonces ahí se están ya combinando lo que son conjuntos con lo que son proposiciones. ¿De acuerdo? Bueno, pero en el ejemplo número 7, todas estas anteriores eran proposiciones simples, pero resulta que van a existir proposiciones compuestas. Proposiciones compuestas. ¿Cuál sería, por ejemplo, un ejemplo de una proposición compuesta? Yo puedo decir, por ejemplo, que el número 1 pertenece a A y el mismo 1 puede ser 1 pertenece a E. O puedo decir, por ejemplo, 3 pertenece a A o T pertenece a E. Y ya estos dos conectivos hacen que se forme una proposición compuesta. Hay más conectivos, realmente son 5 los conectivos, pero nosotros realmente necesitamos única y exclusivamente estos dos. Entonces vamos a recordar únicamente esos dos. La O, esa se llama la disyunción. La O se llama disyunción. Esa sería la O en español y en el lenguaje matemático la O se representa como por una V. Se lee O. Es este el caso, mire. 3 es elemento de A o T es elemento de E. ¿Listo? Pues naturalmente para hallar el valor de verdad de la o sea, de una proposición que esté, de dos proposiciones simples, que estén ligadas por medio de la o, ¿cierto? Entonces, considero que pudiéramos recordar un ejemplo muy sencillito para esta o. Dice, sean las proposiciones P
Yo lo voy a escribir en forma jeroglífico. P, tomé agua. Esa es la proposición P. Y la proposición Q, tomé gaseosa. ¿Listo? Tomé agua, vamos a decir que es una proposición verdadera, partamos de eso, y que tomé gaseosa también es verdadera, partamos de eso. Pero ayúdenme a una cosita. Habitualmente uno, ¿para qué toma agua? ¿Para qué toma gaseosa? Es decir, ¿para qué ingiere un líquido? A hidratarse. Para hidratar. En otras palabras más sencillitas sería para quitar la sed, ¿cierto? Entonces, asumimos lo siguiente. Si la persona, uniendo estas dos, si quita la sed, naturalmente asumimos que eso es verdadero. Pero si no quita la sed, asumimos que eso es falso. Entonces ya podemos unir las dos proposiciones. El primer caso, tomé agua, llamémosle la A nada más, o tomé gaseosa. Tomé agua es una proposición, dijimos que era verdadera. O, la O es así. O tomé gaseosa, también es verdadera. Entonces, ayúdenme por favor. Una persona que teniendo sed, además de tomar agua, toma gaseosa, ¿quita o no quita la sed? Para Los mí sí, escucho. ¿no? ¿Sí? Toma, aparte de tomar agua, tomó gaseosa, pues claro, eso la quita. Quitar la sed, ¿qué es? Verdadero. Entonces, si yo uno verdadero o verdadero, eso me da verdadero. Esa es la primera opción. Vamos con la segunda opción. Segunda opción. Tomé agua o no tomé, no, este no. No tomé gaseosa. Tomé agua es una proposición verdadera o no tomé gaseosa sería falsa, ¿cierto? Porque dijimos que tomar gaseosa era verdadero, no tomar es falsa. Listo. Entonces, ayúdenme. Una persona que teniendo sed toma agua, pero no toma gaseosa, ¿quita o no quita la sed? ¿Verdadero o falso? ¿Cómo es? Pues ¿Quién yo diría que sí quita la sed porque igual toma agua, no tiene más sed, toma agua? no necesita tomar gaseosa, ¿no? ¿Ya? Y es decir, tomó únicamente agua, quita la sed. En alguna oportunidad alguien llegaba y me decía, pero si toma poquita, no, es que aquí no estamos limitando la cantidad. Si ve que tiene más sed, sigue tomando agua. Entonces, ¿quita o no quita la sed? Si la quita, entonces me da verdadero. Cuando nosotros unamos dos proposiciones, que una sea verdadera y la otra sea falsa, por medio de la O, entonces verdadero o falso, eso me da verdadero. Segunda opción. Tercera opción. Tercera. No tomó, no tomó agua o tomó gaseosa. Ya dijimos que no tomó agua, eso es falso. O tomó gaseosa, esa es verdadera. Una persona que teniendo sed no toma agua, pero sí toma gaseosa, la pregunta es, ¿quita o no quita la sed? Los No escucho. quita la sed. No quita la sed. Yo digo Bueno, que sí, ¿no? si la quita, ¿quién Es más? que, Escucho, según mi escucho, teoría, profe, sí, no la dígame. quita por el hecho de que es dulce. Lo Y que el es, hecho de que sea dulce da más sed. Entonces, es listo. por experiencia de que cuando uno toma dulce, el dulce produce sed. Entonces produce sed. ¿Quién más? Eso Pues es, yo digo que yo vuelvo al ejemplo del agua. Si no sí, tomo agua, pero tomo gaseosa, igual quito la sed. listo. Pues Entonces, opino yo, ¿no? No sé.
Sí, no, tranquilo, eso aquí estamos ahí, están bien, los dos puntos de vista están bien, pero miren qué sucede. Si yo tomo agua, naturalmente el agua no tiene azúcar. El cuerpo no necesita descomponerla. Entonces el cuerpo la asimila rapidito. Pero si yo tomo gaseosa, entonces lo primero que hace el cuerpo es separar el líquido, dijéramos el agua, porque eso es pura agua, el líquido lo separa del dulce, del azúcar. Y una vez haya separado ese líquido de ese azúcar, el cuerpo empieza a consumir el agua esa. En consecuencia, se demora más tomando gaseosa para quitar la sed, pero realmente sí la quita. ¿Por qué la quita? Porque ingirió un líquido. ¿Sí está claro? En consecuencia, falso o verdadero, eso me daría verdadero. ¿Está bien? ¿Está claro, por favor? En Sí, pocas palabras, sí quita la sed. sí, señora, sería Bueno, verdadero. ¿Sí listo, está profe. bien? Repito, se demora más mientras el organismo hace la descomposición o la separación entre el agua y el azúcar, pero después llega, pues si el cuerpo necesita azúcar, él la va a consumir el azúcar, eso ya es cuento aparte, pero como ya separó el agua, entonces consume el agua y naturalmente quita la sed, ¿de acuerdo? Bueno, listo, sigamos. Yo creo que aquí podemos, sí, aquí podemos de pronto lo que nos queda un poquitico, aquí cabe. ¿Listo? Bueno, y viene una cuarta opción. No tomó agua o no tomó gaseosa. No tomó agua. Eso es falso. O, la O ya dijimos cómo era. La O es como una V pequeñita ahí. O no tomo gaseosa también es falso. Entonces pregunto, una persona que teniendo sed no toma agua ni toma gaseosa, ¿quita o no quita esa sed? No la quita, profe. No No la la quita. quita porque el cuerpo le está Sí, pidiendo claro. líquido. No está ingiriendo ningún líquido. Entonces, en este caso sería falso. ¿Sí está claro? No quita la sed, estamos de acuerdo. En consecuencia, falso o verdadero, eso me da falso. ¿De acuerdo? Bueno, esas son las posibles opciones que tenemos nosotros para poderlas combinar de a dos, ¿cierto? O sea que las dos sean verdaderas, que la primera sea verdadera, la segunda falsa. Lo contrario, que la primera sea falsa, la segunda sea verdadera. O, por último, que las dos sean falsas. En consecuencia, vamos a mirar los resultados. Esta me dio verdadera, esta me dio verdadera, esta me dio verdadera y esta última me dio falsa. ¿Quiénes ganaron? ¿Las verdaderas o las falsas? Las verdaderas. Las verdaderas. Únicamente nos dio una sola falsa, ¿cierto? En consecuencia, cuando yo uno por medio de la O, cuando yo uno dos proposiciones, entonces, ¿cuándo me da falso? Cuando las dos sean falsas. De resto, me da verdadero. Por favor, miren el ejercicio, el ejemplo número 7 para la disyunción, a ver si está clarito o hay alguna pregunta o alguna inquietud por ahí. Las escucho. Si está claro, me avisan y continuamos. Si está clarito, no los escucho. Sí, profe. Quizá más, Para mí con sí, más, profe. ya Para mí nos sí. queda más claro.
Listo, listo, perfecto, está bien. Bueno, entonces vamos a quitar esto de acá y listo. Listo, suprimir ahí. Entonces, bueno, vamos a escribir, ¿cierto? Entonces, aquí en forma rapidita. Bueno. Listo, ahí está en forma rapidita. Me dan dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q. La proposición P, entonces, cuando nosotros trabajemos este tipo de tabla, que sean dos proposiciones, es muy sencillo. Colocamos dos verdaderas y dos falsas. Y la segunda lo colocamos por la mitad de la anterior. Como hay dos verdaderas, coloco una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Y de esa manera obtengo las cuatro combinaciones para dos proposiciones. Las dos pueden ser verdaderas, una verdadera, la primera verdadera, la segunda falsa, lo contrario, la primera falsa, la segunda verdadera y las dos falsas, ¿de acuerdo? Y ahora unimos esa proposición, la unimos por medio del conectivo o sea, la disyunción, y ahí decimos que tenemos P o Q, P o Q. Entonces, verdadero o verdadero me da verdadero, verdadero o falso me sigue dando verdadero, falso o verdadero también me da verdadero, pero si yo uno falso o falso, eso me da falso. La coloco con rojo porque esa es la única que me da falsa. Y ya miren, ahí tiene uno la tabla, repito, eso se llama de la disyunción. Disyunción. ¿Listo? En consecuencia, por ejemplo, si nos devolvemos a este ejemplo de acá, a este de acá, ¿cierto? A ese ejemplo donde decimos 3 es elemento de A, esa sería verdadera, o T es elemento de E, también es verdadera, entonces el resultado sería verdadero o verdadero, eso me da verdadero. Y ahí puede uno empezar a catalogar proposiciones que sean compuestas. Ahora sí quedó completico lo de la disyunción. Pues esa tablita la dejamos ahí como para estar recordando. ¿Listo? Bueno, y el otro conectivo, entonces lo vamos a trabajar en el ejemplo número 8. En el ejemplo 8. Esta es la tabla de la disyunción. Coloquémosle acá, disyunción. Que es, repito, la O en matemática y la O en español, pues normal, común y corriente. Habitualmente uno le coloca tilde porque va con números y desde que vaya con números toca colocarle tilde. Ahora la segunda es la conjunción. Conjunción. En español es la I. Y en matemática es el mismo ganchito, pero invertido. Y se lee I. Lo tenemos por acá. Uno pertenece a I. Debimos haber escrito así. Y uno pertenece a E. Entonces, fíjese que ahí únicamente cambia una letra. En el ejemplo número 7 estábamos trabajando la O. Y en el número 8, ese ejemplo número 8, entonces
Ese Profe, es con la I. Señor. profe, es que lo que sucede es que su merced explica un poco rápido y la pantalla no va, o sea, como la señal de la pantalla no va al ritmo. Ah, bueno, sí, sabe que no, eso Y es un defecto no que yo ve he uno tenido lo toda que la se vida. hace. Sí, venga, es un defecto que he tenido yo toda la vida ¿sabe por qué? Por la cuestión de que en matemática hay mucho tema que estudiarle, entonces, pero ya, listo, yo le voy a pagar Pero un el problema poquitito. es No, que se ya le abre puedo, rápido. despacio, más Ah, despacito, listo, la listo, listo. pantalla. Bueno, listo, ustedes me van diciendo. Entonces, repito, vamos a montar un ejemplo para la conjunción, o sea, para la E. Entonces, consideremos dos proposiciones, pero en el siguiente ejemplo, escúchenme por favor, el ejemplo es el siguiente. Un muchacho, ¿cierto? A un muchacho le gusta una niña y el hombre está tras conquistarla. Y pues el hombre como por ganar puntos llega y la invita, ¿cierto? Entonces en la invitación ella llegó y tomó, vamos a suponer la invitó a algo y que si quería tomar algo, entonces pues ella tomó algo light. ¿Qué decimos nosotros? Se tomó una agüita de esas aromáticas, una agüita aromática sin dulce ni nada de eso, una aromática, digamos así. Entonces, una proposición es pagar la aromática y el caballero se tomó un tintico. Entonces, la proposición P es la proposición P. Ya un segundito que... y ahora el punzón no me está sirviendo. Ya un segundito. Listo. La proposición P pagó el tinto. Listo. Esa T significa tinto. Y la proposición Q pagó la aromática. ¿Cierto? El hombre como lo que estaba tratando era de ganar puntos, ¿cierto? Es decir, de quedar bien. Entonces, simplemente decimos lo siguiente. Si el hombre ganó puntos, es decir, si el hombre quedó bien, vamos a asumir que es verdadero. Pero si el hombre la embarró, si el hombre quedó mal, entonces asumimos que es falso. En otras palabras, si el hombre no tiene problema, nos da verdadero. Si el hombre tiene problema, nos da falso. Y vamos con la primera composición. Entonces, Ave María Purísima. Ya, listo, ahora sí. Ya. Proposición número 1. Pagó el tinto y pagó la aromática. Naturalmente, si paga el tinto, asumimos que es verdadero. Si paga la aromática, asumimos que es verdadero. Entonces, pagó el tinto, esa es verdadera. Y le colocamos el ganchito al contrario. Pagó la aromática, es verdadera. Cuéntenme, si el hombre, aparte de pagar el tinto, pagó la aromática, ¿el hombre queda bien o queda mal? Pues Pues queda bien. depende de cómo sea ¿Tiene la problema? muchacha. Ya está chichipato. Queda bien, Bien, queda bien. profe. Eso no habla más nada. Listo, 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 listo. Bueno, viene Profe, la ahí las que segunda. deben Señor. ahí las que deben comentar son las mujeres que conocen el caso. No, bueno, listo. Hágale, hágale. Eso aquí hay palabra para todos. Viene la segunda. Pagó el tinto y no pagó la aromática. No pagó el tinto, perdón, pagó el tinto, esa es verdadera. Y no pagó la aromática, eso es falsa. El hombre tiene problema o no tiene problema. El hombre quedó bien o quedó mal. Los escucho, las escucho.
¿Quedó bien o quedó mal? Pues es que Pues yo diría depende. que mal, ¿no? Porque pues para hacer el inicio y ya de una vez con sus tacañerías, no. Empezando por eso. Y lo segundo, el hombre paga el tinto y de pronto la dama no tiene plata para pagar el tinto, entonces ahí tiene el problema es con el tendero, man. ¿Quién me va a pagar eso? El hombre, mejor dicho, se mete en la vaca loca. Digo que Verdadero y falso nos da falso. falso. ¿Está bien? Falso, falso, falso. Listo. Continuamos, continuamos. La tercera opción sería, listo, tercera opción sería, no pagó el tinto y pagó la aromática. No pagó el tinto, entonces esa sería falsa. Y pagó la aromática, entonces esa sería verdadera. El hombre tiene o no tiene problema. Es decir, quedó bien o quedó mal. Pagó una sola cosa. ¿Quedará bien o quedará mal? Mal. Mal, falso. Terriblemente mal. Mal, mal, no hablemos mal. Y el cuarto, no hablemos del cuarto. Dice, no pagó el tinto, ese no lo pagó. Y aparte de eso, no pagó la aromática. No pagó el tinto, entonces esa es falsa. Y no pagó la aromática, esa es falsa. El hombre quedó bien, quedó mal. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Claro, lejos, 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 lejos. Falso. Si iba a ganar puntos, el hombre de una vez salió de taquito. Cuando yo uno dos proposiciones por medio de la I, ¿quiénes ganan? ¿Las verdaderas o ganan las falsas? Estoy Las hablando de falsas. los resultados. Las falsas. Falsas. Claro. Solamente hay una verdadera. Entonces, cuando yo uno dos proposiciones con la medio de la I, ¿cierto? Por medio de la I. Para que sea verdadera, las dos tienen que ser verdaderas. De resto, me da falso. Por eso es que ganan las falsas. ¿Listo? Fíjense bien que entre el ejemplo número 7 y el ejemplo número 8 únicamente cambiamos una sola letrica. En el número 7 era la O y en el número 8 era la I. Pero mire, el sentido es completamente diferente. Por favor, ejemplo número 8. ¿Quedó clarito? Mírenlo a ver. Para mí sí, profe. Perfecto, listo. Si nosotros hiciésemos una tabla, no, es que la vamos a hacer ahí misma para no seguir, ¿qué? Para no seguir, aquí mismo podemos hacer la tablita. Le voy a colocar entonces, voy a colocarle otra casillita ahí chiquitica, 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 chiquitica y listo, bajo por acá. Entonces ahí ya tengo, mire, ¿cuál voy a unir? La P y la Q. Vea que cambió solo una letra, mire. En la anterior aquí era la O y aquí es la I. En consecuencia, si yo uno verdadero y verdadero me da verdadero. Si yo uno verdadero y falso, eso me da falso. Si yo uno falso y verdadero, eso me da falso. Y si uno falso y falso, eso me da falso. Insisto, no es sino una sola letra la que cambia, pero el sentido cambia completamente. Listo, ahí quedó completico. Ustedes me dirán si tienen alguna inquietud, alguna duda o alguna cosita por ahí de pronto por aportar. Los escucho, las escucho. O si está bien, continuamos. Los escucho. Pues, Profe, Señor, es que dígame. yo tengo una pequeña aclaración que su merced me puede hacer. Cuando es Claro. disyunción, solamente sale falsa cuando ambas proposiciones son falsas, ¿verdad? Son falsas, sí, señora. Vale, Sí, sí, señor, señor. perdón, sí, señor, perdón. Señor,
Tranquilo. Y cuando es conjunción, solamente es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas, ¿cierto, profe? Sí, señor. Sí, señor. Vale, profe, era eso. Muchas Sí, gracias. eso es. Y realmente muchas veces a uno por ahí en el colegio trataba de aprenderse esas tablas y la cosa era que era tomarle lo que usted acabó de decir. ¿Cuándo es verdadera y cuándo es falsa la I y cuándo es la O? Entonces es muy sencillito. Yo lo asumo yo digo que la disyunción es el ejemplo de la sed. Entonces yo me acuerdo automáticamente, ¿cierto? Él quita la sed cuando tome algún líquido. ¿Cuándo no la quita? Cuando no tome ninguno de los dos líquidos. Y el otro es el ejemplo del caballero. Miren, si el tipo quiere ganar puntos y aparte de que él se puso a invitar, pues lógicamente debe pagar las dos cosas. De resto, el hombre queda mal, hermano. Es mejor que se calle y no diga absolutamente nada. ¿Perfecto? Listo. Entonces, estas proposiciones nosotros las vamos a utilizar en las operaciones con conjuntos. ¿Listo? Y realmente la probabilidad se basa en eso, en operaciones de conjunto. ¿Listo? Entonces voy a quitar la partecita aquí que no me sirve por el momento, ¿cierto? Esta partecita que no me sirve y continuamos. Ya voy a quitar esto de acá. Listo. Bueno, entonces vamos, sería con el ejemplo o el ejercicio número, vamos en el 8, sería el número 9. Ejercicio número 9. Ya listo. Ejemplo número 9. Dice, sean los conjuntos. Primero debemos decir cuál es el universal. ¿Listo? O el referencial. Entonces, vamos a suponer que el conjunto E esté formado por el 5, el 4, la M, la U, la U no. La U no porque nos puede causar problemas. La U, la R, ¿cuál más? Asterisco y el cuadrado. Esos son los elementos del conjunto E, del referencial. El resto, perdón, el resto de conjuntos deben ser hijos de este. Entonces yo digo el A tiene como elementos, por ejemplo, la R, tiene el asterisco, tiene el 4 y tiene el 5. Fíjese que ese A es subconjunto de E. No puedo salirme de ahí. El conjunto B, ¿qué elementos tiene? Pues tiene el cuadrado. ¿Cuál más tiene? Tiene el asterisco y por último tiene el 4. Y el conjunto C tiene como elementos el cuadrado y la M. Listo. Entonces viene la primera proposición. La primera proposición. R pertenece a A y R pertenece a C. Segunda proposición. Asterisco pertenece a B o R pertenece a C. La tercera. R no, cambiamos esa R que está muy repetida. Digamos el número 5. 5 pertenece a A y 5 pertenece a B.
La cuarta. El 4 pertenece a A y el 4 pertenece a B. Y la quinta, cuadrado pertenece a C o el 5 pertenece a la A. Y voy a colocar aquí la 6 con rojo para que la pensemos. Yo creo que ustedes han oído hablar del cardinal de un conjunto. El cardinal se trabaja, algunos con la N. A mí no me gusta mucho la N esa, sino el símbolo este de número. O sea, el cardinal de B es igual a 2. En otras palabras, ahí en esa proposición roja, lo que estamos diciendo es que el número de elementos del conjunto B es de 2. Únicamente escriben verdadero o falso. Por favor, ayúdenme con esas 6 proposiciones. 2 minuticos, háganle a ver. Si pueden Profe, escribir, espere. Es que usted se está poniendo salvaje con eso. No. Ya está muy complicado. Hágale. No, despacito, hágale tranquilo. Piense siempre en el ejemplo ese y por eso dejé la tabla ahí. ¿Cuándo es con I y cuándo es con O? Listo, háganle. 2 minutos, tranquilo. Calladitos ahí, 2 minutos, háganle. ¿Listo? Bueno, así no hayan terminado, no interesa. Vamos a echarle la revisadita, ¿cierto? Vamos a echarle la revisadita. Así tengan poquiticas hechas. Listo, no hay problema. La primera dice, R es elemento de A, eso es verdadero. Y R es elemento de B, esa es falsa. ¿Cierto? R no es elemento de B. Ahora sí está unido con la I. Entonces me acuerdo del ejemplo del señor ese que invitó a la dama. Si pagó únicamente el tinto, pero no pagó la aromática, ¿el hombre quedó bien? No, quedó mal. Verdadero y falso me da falsa. O sea que toda la proposición esa es falsa. La segunda, asterisco, es elemento de B, eso es verdadero. O R es elemento de C, eso es falso, pero está unido por medio de la O. Si yo uno verdadero
por medio de la O con el falso, eso me da verdadero, porque sería el ejemplo de la sed. Tomó agua, pero no tomó gaseosa, quitó la sed, verdadero. Siguiente, el tercero. 5 es elemento de A. Profe, Sí, señora. qué pena. Señora. Pero ahí digamos que estamos viendo es, digamos que la conjugación, porque todas van con i, ¿cierto? No. Esta primera iba con la O, con la I. La primera sí iba con la I, pero la segunda ya va con la O. Miren el ganchito. Uy, miren acá. Este ganchito es de la O y este de acá es de la I en español, ¿cierto? ¿Ya? Unas con I, otras con O. Esta tercera, por ejemplo, va con la I. Mire que el ganchito va hacia la parte de abajo, mire. I. Entonces la revisamos proposición a proposición. 5 es elemento de A. Eso es verdadero. I. 5 es elemento de B. Esa es falsa. 5 no es elemento de B. La estoy uniendo con la I. Ayúdenme. ¿Qué me da verdadero y falso? ¿Qué me da? Es el ejemplo del Falso. tinto. Falso, profe. Falso, sí, Falso. señor. Es decir, que toda la proposición es falsa. ¿Listo? Bueno, seguimos con el cuarto. El 4 es elemento de A, verdadera. Y el 4 es elemento de B, también es verdadera. Ayúdenme. Si yo uno verdadero y verdadero, ¿eso qué me da? Verdadero, profe. Verdadero. Es el ejemplo del tinto, pero las dos son verdaderas. Es decir, el tipo pagó las dos cosas, quedó bien. Viene la quinta. Asterisco es elemento de C. Esa es verdadera. O el 5 es elemento de A. Esa es verdadera también, sí, elemento de A. ¿Qué nos da si yo doy uno, perdón, verdadero o verdadero? ¿Eso qué nos da? Verdadero, profe. Verdadero. Verdadero, perfecto. Y la última era para que la miráramos, la analizáramos nada más. El número de elementos, el cardinal de B, eso se llama el cardinal, o sea, lo mismo que el número de elementos. El número de elementos de B es de 2. ¿Es cierto o es falso? Es falso, ¿no, profe? Claro, Que B tiene 3. porque el cardinal sería 3. El cardinal sería 3 porque tiene 3 elementos. A eso se llama el cardinal. ¿Listo? Bueno, como vamos despacio, Profe, qué díganme. pena, ¿podría volverme a explicar el sexto? Es que no lo entendí muy bien. En el sexto, bueno, sí, no hay ningún problema. Cuando me dicen este simbolito, el símbolo ese de número, el que utiliza uno, ustedes lo utilizan mucho ahí en el celular y esa cosa. Cuando utiliza uno el símbolo ese de número, realmente eso viene de la matemática y se lee el cardinal. Y el cardinal significa el número de elementos de un conjunto. Entonces, si por ejemplo, listo, el punzón ese a veces. A ver, por ejemplo, si me preguntan, ¿cuál es el cardinal de A? Entonces, el número de elementos de A, 1, 2, 3 y 4. Cardinal de B, número de elementos de B, 3. Y en la proposición número 6 me está diciendo que el número de elementos de B era 2. Por eso decimos que es falsa. Esa ya es una proposición simple. Ahí ese es simple. Y por último, el cardinal de C, eso es igual a 2. El número de elementos de C es 2. ¿Perfecto? Clarita la número 6. Sí, profe, Bueno, gracias, qué pena. perfecto. No, con muchísimo gusto. ¿Hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Profe, qué pena, ¿su merced podría volver a repetir lo de los cardinales? Sí, el cardinal significa el número de elementos de un conjunto. Simplemente eso, el número de elementos de un conjunto.
Entonces, vamos a ver si cogemos acá este azulito, a este morado, a ver. Listo. Si, por ejemplo, me piden el cardinal, repito, algunos trabajan cardinal como N, cardinal de E. No me gusta mucho esa notación. Entonces, más bien vamos a lo original, que era este de el número de elementos del conjunto E. Pues simplemente es contar los elementos. ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, el cardinal de E es 6. En la sexta pregunta me decían, el número de elementos de B es 2. Eso es mentira, eso es falso. ¿Por qué? Porque el conjunto B tiene 1, 2 y 3. Si me hubiesen dicho el cardinal de B es 3, pues claro que sería una proposición verdadera. Pero esa proposición 6, repito, esa es una proposición simple, simple, simple. Nosotros ya estamos en las compuestas, de la 1 a la 5. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? ¿Los escucho? ¿Las escucho? Bueno, no los escucho. Por ¿Sí mí está está bien? claro, profe. Bueno, listo, perfecto. Listo, entre más rápido me digan mejor porque así seguimos. Bueno, listo. Ya he entendido lo de la I y lo de la O. Entonces viene una preguntita. A ver, listo, acá. Vamos a trabajar en este recuadro. Listo, en este recuadro. Entonces vamos a trabajar. Si, por ejemplo, ese sería el número 10, el ejemplo número 10. Seguimos trabajando con los conjuntos A, B y C del ejemplo número 9. Son los mismos, los mismos, los mismos. Si me dicen, por ejemplo, ¿qué elementos están en A y en B? ¿Qué elementos están en A y en B? O lo que es lo mismo, sería lo mismo en español, sería ¿qué elementos coinciden que estén en A y que estén en B? Es decir, ¿qué elementos se repiten entre A y B? Escucho propuestas. ¿Quiénes se repiten? ¿El 4 y el asterisco, profe? Sí, señor. 4 y asterisco. Están en A y están en B. Esa se llama la intersección de los dos conjuntos. El símbolo de intersección es este, mire. Entonces, nosotros pudiéramos decir A intersección B es igual al elemento 4 y al asterisco. ¿Por qué? Porque están en A y están en B. Por eso pertenecen a la intersección. ¿Sí está claro? Matemáticamente lo decimos así. X no, 4. O bueno, digamos que 4 y asterisco son elementos cualesquiera. Entonces uno habitualmente dice 1X, que son elementos cualesquiera. X está en A y X está en B. ¿Listo? O sea que los que están en la intersección son los comunes, los que se repiten. ¿Listo? Ayúdenme, por favor, a sacar A intersección C. ¿Quiénes se repiten entre A y C? ¿Hay alguno o ninguno?
Profe, no hay intersección. No. Entonces, o lo que es lo mismo, la intersección es vacía. Se escribe así. O mejor, el símbolo de phi, vacía. ¿Qué significa eso? Que no tienen elementos en común. Y en probabilidad, estos conjuntos se llaman disyuntos. ¿Listo? Disyuntos, los que no tienen elementos comunes. ¿Listo? Bueno, perfecto. Ahí ya de una vez me salió un término para la probabilidad. Y ayúdenme, por favor, ¿cuál es la intersección entre B y C? ¿Cuál es la intersección? ¿Qué elementos se repiten? Solo uno, el cuadrito, ¿no? El cuadrado. El cuadrado. Perfecto. ¿Por qué está en la intersección? Porque cuadrado pertenece a B y cuadrado pertenece a C. Eso es. Pero el lenguaje común y corriente, repito, son elementos que se repiten. Bueno, una operación es la intersección. Les pregunto y dejo esta pregunta la dejo ahí abierta. ¿Qué otra operación conocen ustedes entre conjuntos? La intersección y ¿cuál más? ¿Cuál? La unión, profe. La unión, sí señor, la unión, por acá vamos, listo. La unión, esa unión se trabaja con una U como medio mayúscula. Por eso en la parte de arriba no quise colocar la letra U, porque aquí se iba a confundir. La unión es muy fácil para hacer, la unión. Se dice A unión B. ¿Qué es la unión? Los que están en A o están en B, pero eso es matemáticamente. En español es más fácil. A unión B significa reunirlos. Perdón, para reunir esos dos, pues simplemente escribo los de A. ¿Cuáles son los de A? R, asterisco, 4 y 5. Esos serían los de A. Y aparte de esos, de los que aportó A, entonces colocamos los que aporta B. B aporta ¿cuál? El cuadrado. El asterisco, ya está el asterisco, no lo vuelvo a escribir. ¿Para qué? ¿Y cuál más aporta el B? El 4, pero ya está el 4. Esta sería la unión o reunión. ¿Listo? Eso es reunirlo. Entonces, la unión significa eso, reunirlos. O sea, un elemento pertenece a la unión si está en A o está en B. Puede estar en uno, en el otro o en los dos. Pero para la intersección necesitamos es que esté en los dos. ¿De acuerdo? Ayúdenme por allá. A ver, María. Ya listo. Que cada ratico. Bueno, listo. Por favor, ¿cuál sería B unión C? La reunión entre B y C. Los que aporta B. ¿Quiénes coloca B? Cuadrado, asterisco y 4. Y ahora los que aporte C. El cuadrado ya está, no lo voy a volver a escribir, pero sí aporta la M. Y listo, miren, esa sería la unión. Despacito, ejemplo número 10, lo de unión y lo de intersección, por favor. ¿Está clarito? ¿O hay alguna preguntita por ahí? Profe, para mí está claro. Clarito, perfecto. ¿Alguien más? ¿O alguna cosita que quiera que la ampliemos? No hay ningún problema. Desde que sepa, pues lo ampliamos. No hay ningún problema. Y si no lo sé, pues lo dejamos ahí y lo consultamos. Eso no hay ningún problema. Clarito qué es unión, qué es intersección. ¿Listo? Entonces, ayúdenme con un ejemplo. ¿Pero dónde lo voy a escribir? Voy a escribirlo acá.
Vamos a dejar la tablita esa ahí por si de pronto la necesitan. Bueno, entonces me dice el ejemplo número, ¿qué sería? El 11. Estamos apenas con el número 11. Ejemplo 11. Dice, sean. Bueno, el conjunto E tiene como elementos la A, la C, el 3, el 8 y el triángulo. El conjunto M tiene como elementos el 8, la C y el triángulo. El conjunto K tiene como elementos el 3 y la A. El conjunto T tiene como elementos la C, el triángulo y el 3. Y el conjunto R tiene como elemento únicamente el triángulo. Entonces, si son tan amables, por favor, ayúdenme a hallar como primero M intersección T. Como segundo, R unión K. El tercero, T unión R. El cuarto, T intersección R. El quinto, a ver, voy a colocarla con rojo para que ustedes la piensen. A ver, M menos K. Y el sexto, normal, común y corriente, M menos K. Y el sexto, que sea E menos T. Listo. Yo creo que por ahí unos 4 minuticos, 5 minuticos. Ayúdenme, por favor. Solución. Háganle a ver.
Bueno. Alguien por ahí, por favor, que me diga M intersección T. Elementos que se repitan en M y en T. ¿Quiénes? Profe, la C y el triángulo, ¿sí? La C, sí señor, y el triángulo. Perfecto, eso se repite. R unión K. La reunión entre R y K. R aporta el triángulo. Y la K, ¿qué aporta? El 3 y la A. Perfecto. En el tercero, ¿a qué es igual T unión R? Escucho y escribo. T unión R. C, triangulito y 3. C, triángulo 3, ¿y quién más? No más. No se deben repetir. El triángulo está repetido, pero sí, TR, sí, el triángulo está, no hay problema. Listo. Siguiente. T intersección R. ¿A qué será igual? T intersección R. El triangulito. Solamente el triángulo. Perfecto. Y en el último, ahí sí escucho y escribo. M menos K. Eso se llama, realmente se llama una diferencia. En la vida común y corriente, ¿qué es la diferencia? ¿Cómo tomo yo la diferencia? Esta persona difiere de tal persona por tal cosa. ¿Por qué? ¿Cómo dice uno ahí? ¿Cómo es el cuento ahí? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería en español? Pues la diferencia. Una ¿Sí? persona tiene menos que otra persona. Puede ser dinero, supongamos. Sí, claro, claro. O puede ser el color del cabello, miren. Este tiene el cabello negro y el otro ya no lo tiene, ¿cierto? O puede ser, por ejemplo, la estatura. Este tiene una estatura, el otro tiene otra. Pero aquí en español, en matemática, es simplemente lo que tenga el primero que no tenga el segundo. Entonces vamos a empezar a comparar el primero con el segundo. El número 8 lo tiene M. El número 8 lo tiene el conjunto K. Aquí está. ¿Lo tiene o no lo tiene? El 8. No lo tiene. No lo tiene. Entonces, miren la proposición que está cumpliendo. El 8 pertenece a M, pero el 8 no pertenece a K, entonces pertenece a la diferencia. Seguimos. La C pertenece a M, la C no la tiene K, entonces está en la diferencia. El triángulo pertenece a M y el triángulo no pertenece a K, entonces también está en la diferencia. Y ahí termina, porque aquí en matemática el orden interesa, es lo que tenga el primero y no tenga el segundo. Entonces, esa sería la diferencia. ¿Me di a entender o no? Lo que tiene el primero que no tiene el segundo. Esa es la diferencia entre los dos conjuntos. ¿Está bien? Sí, señor. Listo, perfecto, listo, gracias. Ahora, E menos T, entonces será lo que tenga E que no tenga T. ¿Listo? Entonces empiezo a ver aquí. La A la tiene la E, pero no la tiene la T, sirve para la diferencia. La C no me sirve, porque la C está en E y está en T. No me sirve, no me sirve. El 3 tampoco me sirve, porque está en E y está en T. No, debe estar en E, pero no en T. El 8 sí me sirve. El 8. El 8.
El triángulo tampoco me sirve, mire. Ahí se acabó la diferencia. Bueno, listo. Díganme si está clarito o no, por favor. El número 11. Incluidos los dos ejercicios rojos, es decir, la diferencia. ¿La entendimos? ¿La cogimos? Por mi parte, sí, señor, profe. ¿Listo? Está bien, está bien. La diferencia que les propuse en el ejemplo 5 era como para introducirlo de diferencia. La del número 6 es la más importante, mire. Mire, cuando yo digo E menos T, en español realmente pudiéramos decir los elementos que le faltan a T para ser igual a E. Entonces, ¿qué le falta? Pues le falta la A T le falta la A, la C no le falta, el 3 no le falta, el 8 sí le falta y el triángulo no le falta. Entonces, esto lo podemos entender como E menos T, lo puedo entender como lo que le falta a T para ser igual al universal. Eso se llama el complemento de T. Se escribe así, T y una comita. Complemento de T. Voy a escribir ahí la palabra. Complemento. Eso hay varias escrituras para complemento. Hay otros que escriben una C, así. Complemento de T. Otros lo escriben así. El complemento de T. Pero dejémosla con la comita porque en los libros de estadística casi siempre trabajan es con la comita. Entonces, eso se llama, repito, el complemento del conjunto. ¿Está bien? ¿Sí está bien? ¿Los escucho? Sí, señor, profe. Listo, gracias. Bueno, vamos a borrar todo esto aquí, que ya lo entendimos ahí. Estos conjuntos, lo más importante es dibujarlos. Entonces, miren cómo se dibujan. Eso es lo que se llaman los famosos diagramas de Venn. Ya vamos a escribir la palabra esa, Venn. ¿Listo? Uy, ya un segundito, por favor. Listo. Listo. Esos diagramas de Venn se trabajan de la siguiente forma. El universal, eso casi en todo lado, ya es un triángulo, mire. Un rectángulo, perdón. Un rectángulo. Y los conjuntos, aquí, ¿cuáles? Por ejemplo, coloquemos únicamente dos, nada más. Coloquemos el conjunto, ahora le colocamos nombres. Listo. Entonces, a ver, ¿qué pasó? Listo, ahí está bien. Listo. Entonces, el conjunto universal es este E o referencial, el rectángulo. Este conjunto, por ejemplo, que sea ¿quién? El M. Y este otro que sea, por ejemplo, el T. Estoy cogiendo dos conjuntos cualesquiera. Y me dice que le haga un diagrama de Venn a esos dos conjuntos. Pues no hay ningún problema. ¿Listo? Empiezo cogiéndolos. A ver. Elementos que tiene M. M tiene el 8. Yo lo voy a escribir por acá. El 8, la C y el triángulo. Y el T, ¿qué elementos tiene? La C, el triángulo y el 3. ¿Qué elementos se repiten en los dos conjuntos? La C y el 3 y el triángulo. Y el triángulo. Entonces, ¿estarán bien colocados? No están bien colocados, porque la C aparece en dos partes diferentes. No, señor. Esa C, entonces, debo colocarla. Esa C debo colocarla realmente acá, miren. Ahí sí queda bien colocada,
porque ahí me doy cuenta que pertenece al conjunto negro, que es la M, y pertenece al conjunto rojo, que es la T. ¿Cuál más me dijeron? Pues el otro que me dijeron es el triángulo. Entonces, el triángulo también lo coloco ahí, mire, el triángulo. Ahora sí quedaron bien ubicados esos conjuntos, esos elementos de esos conjuntos. Mire, está el 8, la C y el triángulo en M. Y en la T está la C, el triángulo y el 3. ¿De acuerdo? Entonces ya se pueden establecer regiones, pero me faltan colocar los otros elementos de E. Entonces ya tengo el 8, la C, el triángulo y el 3. Miremos qué elementos me faltan. La A me falta, entonces la coloco por acá. Me toca colocarla por fuera. La C ya la tengo colocada. El 3 ya lo tengo ubicado. La C, el 3. El 8 también está. ¿Cuál más falta? Y el triángulo también está. Entonces, mire cómo es la cuestión. Mire cómo es la cuestión acá. Espere, a ver, buscamos. Mire. Entonces, ahí está una región. Uy, este no. Aquí estaría otra región. ¿Cuál más? Acá. Esta sería otra región. Y por último, coloquémosle esta verdecita. Esas serían 3 regiones completamente diferentes. Mire. Vea qué bonito quedó eso ahí. Sencillito, mire. Entonces, ahí se da uno cuenta que la C y el triángulo pertenecen a los dos, a M y a T. ¿Qué más observamos? El 8 pertenece solamente a M. El 3 pertenece solamente a T. Y la A no pertenece a ninguno de los dos. ¿Está bien? Entonces, les pregunto, ¿qué color o qué colores tiene la intersección de MT? M intersección T. A ver, voy a escribirlo por acá. A ver. Acá. Ave María Purísima. M intersección T. ¿Qué color tiene o qué colores? Los escucho. ¿Qué color o qué colores serían? ¿Sí me escuchan? A ver. Sí, listo. ¿Sí me están escuchando? ¿Qué color tendría El morado, profe. Sí, profe, sí, señor. Morado. Claro, sí, señor, morado. Esa es la intersección. Ahora, M unión T. ¿Qué color o qué colores tiene la unión? ¿Qué color o qué colores? La unión. Si reúno M con T, ¿cómo quedarían esos colores? El rojo, ¿cierto? El rojo, ¿cuál más? El morado, ¿cuál más? Y el amarillo. ¿Y el amarillo? Sí, señor. Es decir, si quisiera la intersección, pudiera ser esta, mire. Esa sería, la rayada sería la intersección, mire. Eso es, esa rayada, sí, la unión, perdón, la unión. Listo. Bueno, y viene una última pregunta, ¿Cuál será el complemento de M unión T? Entonces, pienso de adentro hacia afuera. Me imagino la unión y el complemento es lo que esté por fuera de la unión. ¿Qué color o qué colores tendría ese conjunto? El complemento de esos dos conjuntos, de la unión de los dos conjuntos, perdón. ¿Cuál sería?
¿Qué color tiene? ¿Profe, No el es verde? Claro, claro, claro. Es el verde, mire. Ahí está, mire. Entonces nosotros lo que debemos ir identificando es eso por parte de los colores. Bueno, listo. No les quiero quitar su tiempo. Estamos apenas. Díganme si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Está bien? Sí, señor, profe. Listo, perfecto. Repito, si nos hubiésemos metido a probabilidad sin haber hecho estas aclaraciones y otras dos cositas que tenemos que aclarar, pero en la próxima clase, Dios mediante, entonces las hacemos. No habríamos hecho nada porque pues son temas que yo sé que ustedes los vieron hace mucho tiempo. Entonces es mucho mejor acordarnos y todo eso. Sobre todo, repito, unión, intersección y diferencia. Con eso nosotros trabajamos. Por esta noche les agradezco su atención y que pasen una feliz noche. Hasta mañana. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. A ustedes, que Muchas estén gracias, muy bien. profe. Feliz noche. Con mucho gusto, que estén Gracias, bien. profe. Buenas noches. Gracias, igualmente.